Prevención a la salud. Investigación. Conocimiento. Ciencia, tecnología e innovación a favor del planeta. Múnich contigo. Muestra Nacional de Imágenes Científicas, Múnich 2020. Procine, apantallando al cine mexicano. Convocatorias para la producción y postproducción cinematográfica en la Ciudad de México. Seminarios, talleres, cine, debates. Circuito de exhibición de cine mexicano. Red de cineclubs en la Ciudad de México y proyectos especiales. México es un país con una enorme riqueza natural. Su gran variedad de climas le permite albergar a diversas especies, animales y vegetales. Para conocerlas, saldremos de expedición para visitar desiertos, selvas, manglares, bosques, altas montañas y sus más de 10,000 kilómetros de costa, donde nos adentraremos para explorar sus profundidades. Saldremos de expedición, en donde acompañaremos a buzos, espeleólogos, exploradores y guías locales para descubrir esta gran riqueza natural. Vámonos de expedición. Buenos días, bienvenidos a esta quinta muestra nacional de imágenes científicas que en su nuevo conversatorio tiene el orgullo, el placer de contar con un gran amigo, con una figura que ha estado muy presente con Múnich, con un profesional que cuenta con una trayectoria muy importante dentro de la divulgación científica, abocado a escenarios naturales. Mi querido Oliver Velázquez Quijano. ¿Cómo estás, mi querido Oliver? Muy bien, Alex, ¿cómo te va? ¿Me escuchas? Sí, contento de que estés con nosotros. Sí. Quiero presentarte curricularmente para ya darle forma a esta plática, a esta charla, pues, ¿no? Entonces, mira, tú estás graduado por la licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM y tienes la categoría de buzo 3 estrellas certificado por la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas. Tu línea de interés es el video subacuático y el video documental de la naturaleza. Desde el 96 participaste en la producción, realización y fotografía de programas y documentales de temas de naturaleza, conservación y divulgación de la ciencia, producidos en gran parte para Canal 11, donde tuviste la oportunidad de colaborar con maestros como Fabricio Feducci, como Carlos Prieto. Empiezas del corte de Los Últimos Santuarios,
México Azul, El mundo marino de Ramón Bravo, el gran maestro Ramón Bravo, En busca de bichos, Zoológicos en acción, Naturaleza espectacular, SACB, La Ruta Maya, por mencionar algunas. En el 2003 empieza tu carrera independiente y tenemos que comenzaste en producción, realización y fotografía de una serie para TV UNAM dedicado a la documentación de los trabajos científicos relacionados con el mar, ya tu tema acuático. Entre estas producciones destacan Boya Oceanográfica en el 2006 e Isla Socorro, el santuario de los cantores en el 2007. Ambas recibieron el galardón de la pantalla de cristal por el rubro de divulgación científica. Has colaborado en distintos magazines, o sea, como Eureka, como Factor Ciencia, en Canal 11. Desde el 2016 colaboras para la revista National Geographic en español, produciendo videos para su página web. Entre las especies que has documentado, esto te ha permitido ya tener una exposición de historia natural en la ciudad, en el Museo de Historia Natural en la Ciudad de México, con el título de Maravillas Marinas y Huellas, pistas de la vida de la naturaleza. Cuentas con participaciones en producciones de ficción donde has fotografiado escenas subacuáticas, como el caso de la producción Bacalar, producida por Nao Producciones en coproducción con Miravista, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, México, y dirigida por la maestra Patricia Arriaga. También cuentas con invitaciones a colaborar en cortometrajes producidos por el CCC y el CUEC. Bueno, realmente tu trayectoria es bastante amplia, este es un resumen ejecutivo, pero quisiera que tú nos compartieras cómo es que empieza tu interés, en qué momento nace tu interés por narrar historias. Estaba leyendo un documento que me habías compartido y tú pones un especial énfasis a narrar historias. ¿Por qué narrar historias en ciencia? ¿Cómo es que a nuestro querido maestro Oliver Velázquez le nace este pulso, este ímpetu, este deseo por narrar historias de corte científico y más enfocadas a la cuestión de naturaleza? Por favor, maestro. Gracias, Alejandro, y muchas gracias por la invitación. Bueno, todo comenzó cuando yo empecé a participar en los documentales de naturaleza en el Canal 11, ¿no? Salía con Fabricio, salíamos de viaje y yo, gracias a que tomé el curso de buceo, me compré una cámara submarina y a partir de ahí empecé a darme cuenta que la gran riqueza y todo lo que podía yo contar a través de aprender a usar bien la cámara y poder contar estas historias bajo el agua, ¿no? No solamente era grabar, por ejemplo, a las ballenas o salir a bucear ahí a Cozumel, sino era contar la historia detrás de cómo los proyectos, la gente que trabaja con las ballenas o con los corales, pueden contarte la historia de cómo viven, cómo desarrollan su vida y a partir de ahí crear toda la historia para que la gente pues entienda cómo es el proceso de todo ese trabajo, ¿no? De lo que uno se termina enamorando yendo a los viajes y me tocó la fortuna de conocer a Ramón Bravo en una de estas producciones, como bien dijiste, y las historias que contaba eran increíbles, ¿no? Cuando iban a bucear al Ártico, cuando descubrieron los tiburones dormidos. Entonces, a partir de tener esta cámara submarina y tener la fortuna de poder meterme bajo el agua, me nació toda esta historia, esto de querer contar las historias bajo el agua, ¿no? En el momento en el que yo decido, termina el proceso de los documentales en Canal 11, decido titularme. Entonces, en ese entonces la directora de TV UNAM me había dirigido la tesis
Y pues ahí fue donde empecé a hacer la tesis y a ver cómo esas historias se podían contar a través de, pues de ver cómo trabajaban los investigadores, ¿no? Detrás de las especies. Y ahí fue donde el primer documental que hice fue sobre la ballena jorobada, cómo trabajan los investigadores de la UNAM, los investigadores que están en ese laboratorio de mamíferos marinos de la Facultad de Ciencias. Y ahí comencé yo a hacer mis primeras producciones, ¿no? Ya de forma independiente. Y al final del día, pues siempre trabajábamos de la mano con los investigadores, pero era importante eh, tener este vínculo para que la difusión y la divulgación científica tuviera el contexto de una investigación, ¿no? Entonces fue un trabajo, pues digo, ya se hizo como muy, muy rápido, pero sí fue un trabajo de varios años estar ahí como con ellos trabajando, ver cómo trabajan con las ballenas jorobadas. Nos fuimos a la Bahía de Banderas y luego tuve la fortuna de irme a Isla Socorro, ahí al arrecife, al archipiélago de Revillagigedo, y ver cómo ellos trabajan para conservar para estudiar estos animales, ¿no? Las ballenas jorobadas. Ese fue el del Santuario de los Cantores. Muy bien. Quiero comentarles al público que está con nosotros, les agradezco que nos sigan en esta línea de Múnich contigo, responsable con la cuestión de la pandemia. Estamos en sana distancia en estos conversatorios. Y quería comentarles que nuestro maestro Oliver ahora es tutor, o sea, das conversatorios tú, das pláticas, motivas a la gente para que se sensibilice sobre el hecho de manejar una cámara en un medio acuático. Quisiera que nos detallaras, maestro, que nos compartieras cómo es que empezaste justo con el buceo y cómo se da el paso para ya sumergirte con una cámara. Cuando empezaste el buceo, ¿tenías ese propósito? ¿No lo tenías? Platícanos, porque es una historia súper interesante. Yo la conozco, pero comparte al público cómo fue todo este proceso. Bueno, todo fue un proceso, digamos, fue como parte de la casualidad, ¿no? Un poco de suerte. Yo estaba en la universidad estudiando ciencias de la comunicación y recuerdo muy bien que tenía un amigo, ¿no? Que me invitaba a jugar fútbol americano y otro al buceo. Entonces, al final del día, pues decidí inclinarme por el buceo y a partir de ahí, cuando estaba estudiando, tomé este curso en la universidad, un curso pues muy intenso, con un entrenamiento muy duro, y termino el curso y son esas cosas que siempre uno como que nunca entiende hasta que ya tiene como, ha pasado cierto tiempo, tiene cierta edad, ¿no? Todo lo que aprendes en la vida te sirve para algo. Entonces, tomé el curso, lo hice bien, concluí y un día de repente llego al Canal 11 a hacer el servicio social y me mandan a un programa que se llamaba Mochila al Hombro, que era producido por el maestro Carlos Prieto, y iban a hacer unas tomas submarinas en Cozumel y nadie del equipo sabía bucear. Entonces yo fui justamente con ellos para ayudarles a bucear, explicarles cómo tenía que ser el proceso de estar bajo el agua. No puedes estar, pues no es como grabar arriba, ¿no? Tienes que respetar ciertas reglas, no te puedes pasar del tiempo del tanque, porque cuando tú bajas a 10 metros, el tanque te llega a durar más o menos una hora. Lo que respiras en el tanque, mucha gente se confunde, pero no es oxígeno, es aire. El aire es la combinación de varios gases, ¿no? Oxígeno, nitrógeno y gases raros. Entonces, tienes que respetar estas reglas para que no te den problemas de descompresión. Y pues ya les expliqué un poco el proceso, me llevan este viaje y a partir de ahí empiezo yo a ayudarles con esas producciones. Después llega el maestro Fabricio Feducci y ahí me contrata como su asistente de cámara. Te hablo de 1996 y ahí empecé a participar con ellos y empecé a ayudarles a hacer ese tipo de proyectos, ¿no? El curso de buceo donde yo entré era un curso, en ese entonces, nos llevaban a acampar a una playa que se llama Mahahualo, y allá hay hoteles, y creo que hasta llega un crucero por ahí, pero era un lugar inhóspito, entonces tenías que aprender pues a llevar tu equipo de buceo, tu equipo de campamento, hacer tu
pues tu despensa, ¿no? Para estar ciertos días aislado. Y digamos que esa parte me entrenó un poco para lo que yo iba a hacer después, ¿no? Con Fabricio salir a las expediciones, salir un poco a acampar y aprender a tener eh, un orden y un proceso para poder tener éxito en ese tipo de viajes, ¿no? Y disfrutar toda la experiencia que es esto. Cuando yo tomé el curso de buceo, la verdad no me imaginaba que yo me iba a dedicar a esto. Siempre me habían gustado mucho los documentales de naturaleza y desde muy pequeño siempre me pregunto, o sea, entendía un poco cómo se hacían las películas y me gustaba mucho ver los detrás de las cámaras, pero me costaba trabajo entender cómo era esto de los documentales de naturaleza, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenían que pasar? Entonces, pues sí, gracias al buceo fue que yo entré a ese tipo de producciones y a partir de ahí empecé a participar con Fabricio y después de empezar con la serie que el éxito que tuvo en el Canal 11, pues yo decido después comprarme una cámara submarina y empezar a dedicarme con esto, ¿no? Esa me fui a comprar la cámara en Estados Unidos, fui, la compré y nos fuimos a hacer un viaje, una expedición de 3 meses al desierto del Vizcaíno para ver la ballena gris. Tal lo que esto fue en 1997. Estuvimos 3 meses en el desierto del Vizcaíno, sacamos 2 documentales, ¿no? Bueno, esa era la idea, estar para ver todo el proceso de cómo llega la ballena gris y cómo está en la laguna y cómo se va, ¿no? Y para eso era estar pues siempre listos, siempre tener como la cámara preparada y tener mucho cuidado con el housing, ¿no? Cuando yo me compré la cámara, la verdad es que no tomé antes un curso de cámara submarina, ¿no? Simplemente empecé a investigar mucho por medio de, en ese entonces, pues no había tutoriales como ahora, ¿no? Pero había muchas revistas de buceo donde te enseñaban los equipos, pude ver más o menos cómo era el armado de estos equipos, tienes que comprar la cámara, y todas las cámaras que tienes, todas las cámaras se pueden meter bajo el agua, pero necesitan una protección especial que es un housing. La cámara es puede ser de foto, de video, y le tienes que comprar una carcasa especial. Las carcasas o housings están diseñados únicamente para el modelo de una cámara, ¿no? Entonces tenías que comprar la cámara, decirles en dónde hacen los housings qué housing era, y a partir de ahí, pues me acuerdo que llegué al taller de su cuate, me dijo, mira, metes tu cámara, las sellas de esta forma, aquí están los controles, aquí está el instructivo, y ya, pues que te vaya bien, ¿no? Entonces, me compro la cámara submarina y nos vamos, y lo primero que empiezo a grabar fue, me acuerdo, incluso creo que fue el cumpleaños de Fabricio, tengo memoria como de... Lo que hicimos fue el 15 de enero de 1997, que estábamos ahí en Baja California, y fuimos a ver los lobos marinos, ¿no? Y pues ya de ahí empezar a experimentar, a hacer pruebas y a ver cómo te sentías con la cámara. Para que yo tuviera la cámara bajo el agua, yo ya llevaba 5 años buceando. Es muy importante que antes de, bueno, ahorita te llevas una cámara, una GoPro y ya estás ahí contando las historias, ¿no? Pero en ese entonces era muy importante que estuviéramos como concentrados en lo que íbamos a ver y saber hasta dónde podíamos llegar con los lobos marinos, ¿no? Entonces, pues teníamos la cámara, teníamos el equipo y pues nos lanzamos y estuvimos ahí buceando, y esa expedición estuvo muy, muy interesante, la verdad. Muy bien. Ahora quisiera que nos comentaras en un conversatorio que tuvimos, tú exponías sobre la complejidad que es el manejo de luz en espacios acuáticos internos. Y bueno, todo el auditorio estaba como muy impresionado por tu manejo técnico y los retos a vencer justo en el manejo de la luz. Eh, ¿Nos podrías como detallar pues esta metodología que tú has llevado y los retos que un buzo con cámara debe de enfrentar ya al internarse en espacios acuáticos? Claro, bueno, el agua refleja el 80% de la luz.
Entonces, tu principal fuente de luz cuando estás buceando, pues obviamente de día es el sol. Entonces, tú usas un filtro de color rojo para que la cámara pueda ver abajo del agua bien. Lo que pasa es que se refleja el 80% de la luz y se van perdiendo los colores según vas bajando. Entonces, recuerdo que cuando estaba buceando esas primeras veces, pues no, como que no tenías muy claro, y el color rojo es el color que se pierde, y los piquetes de los moscos se te ven de color verde, ¿no? Entonces era como muy chistoso darte cuenta de eso, pues como tenías en el color de tu piel, ¿no? Pero ya cuando estás con la cámara, lo que haces es ponerle un filtro de color rojo a la cámara, haces tu balance de blancos. Esto es para que la cámara pueda adaptarse a la luz que tienes, y con eso de día puedes tener un buen control de la luz. Pero cuando vas de noche o te metes en una cueva, el filtro lo tienes que quitar de la cámara y poner luces artificiales, ¿no? Entonces, lo que hacíamos, por ejemplo, también tomé el curso de buceo en cuevas con Bruno Espinosa ahí en la Comisión Nacional de Buceo Subterráneo y Espeleología. Yo he participado en varios documentales con ellos. Y ahí el buceo en cuevas es uno de los buceos pues más peligrosos que hay, ¿no? Tienes que tener muy buen entrenamiento, muy buen manejo de tu flotabilidad, y tener las luces, no solamente para poder ver en tu exploración, sino también llevas luces de reserva. Y lo que yo hacía es que primero dejaba que los buzos entraban, hacían la exploración, ponían las líneas de vida. La línea de vida es una línea que es desde la entrada de la cueva hasta donde puedes llegar, para saber cómo vas y vienes de la cueva con toda seguridad. Y a partir de ahí, pues ya la cámara ya llega con las luces para ver y contar la historia de estos buzos que hacen exploraciones, que toman datos, que están pues trabajando para ver qué encuentran en la cueva, ¿no? Para hacer una expedición. Entonces, en ese tipo de expediciones sí debes de tener como muy claro que lo primero es la seguridad, ¿no? Siempre ninguna toma está más allá de la vida de alguien. Si a alguien se le apaga la luz o tiene algún problema con el equipo, pues lo que tienes que hacer es, pues bueno, no apagar la cámara, porque siempre es importante registrar todo, pero ahí es donde se acaba la filmación, y lo importante es salir, ¿no? Entonces, lo importante es llevar tus luces para poder hacer la exploración y manejar las luces de la cámara de tal forma para que tú puedas registrar bien el trabajo de los buzos sin estar como pues estorbando, ¿no? Porque son lugares confinados que luego son de muy poco difícil acceso, y tienes que tener buena comunicación con tus compañeros, ¿no? Para que ellos entiendan que tienes que hacer, pues, la historia de lo que están haciendo. Entonces, te acercas, grabas cómo están ellos trabajando y luego sales, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro siempre siempre que vas a bucear, cuál es tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una vez fuimos a grabar las cascadas de arena. Estas se encuentran en Baja California, muy cerca de Cabo San Lucas. Lo que pasa es que hay una pendiente de 10 metros de arena, y la corriente jala esa arena y se forman bajo el agua, pues como si fueran cascadas, ¿no? Entonces, el guía me explica muy bien cómo hay que grabar estas cascadas, dónde están, en qué momento tienes que hacerlo, y él iba a bajar con un buzo principiante. Entonces bajamos, la corriente nos separa un poco y teníamos el riesgo de que las cascadas de arena no las viéramos, y nada más teníamos como un par de días para lograr estas tomas. Entonces el guía se separa de nosotros, pero me quedo recuerdo bien que Adriana Polo, mi compañera de buceo, y grabamos las cascadas y salimos, ¿no? Gracias al entrenamiento que teníamos, pues logramos obtener las tomas, y con las indicaciones que nos dio el guía salimos bien sin ningún problema, ¿no? Por eso debes de tener siempre como muy claro el objetivo de qué es lo que vas a grabar y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Sabes que si te quedas solo sin el guía, pues podíamos como trabajar, porque traíamos bajo el agua un par de brújulas y nos habían dado las indicaciones de cómo podíamos ver, y también nos habían dicho que corríamos el riesgo de no verlas, ¿no? Y era una parte importante para el documental. Entonces también pues casi siempre
eh, los riesgos que tomas, pues son medidos, ¿no? Y siempre como que valoras primero hasta dónde puedes llegar y si sientes que tu vida está en riesgo o la de tus compañeros también, pues en ese momento sales y dejas de hacerlo, ¿no? Pero sí, siempre hemos trabajado con mucha cautela y con mucha precaución y siempre haciendo caso de los guías, ¿no? De los que están ahí trabajando con nosotros. Muy bien, maestro. Tú insistes mucho, eres reiterativo en la cuestión del respeto en el momento de entrar, penetrar en el agua. Eh, Quisiera que nos detallaras este respeto que tú pides, que tú recomiendas, en términos del contexto natural, o sea, como esto que nos comentas de las cascadas es un ámbito de contexto natural, y también respecto a las especies. ¿Qué especies de las que has filmado te han implicado justo una mayor marca de respeto para poder tener ese registro y que se genere una pieza de alto valor audiovisual? Por favor, maestro. Claro, bueno, una de las cosas que más hemos, por ejemplo, que trabajamos mucho fue con las ballenas jorobadas, ¿no? Y ahorita justamente estoy haciendo un proyecto con el biólogo Emiliano Arroyo, que pertenece al Laboratorio de Mamíferos Marinos de la Facultad de Ciencias, y he salido ya un par de veces a ver cómo trabajan con las ballenas jorobadas, ¿no? Siempre, tú no te puedes acercar a los animales de forma invasiva, ¿no? Siempre tú sales a navegar, eh, a los animales les llama la atención un poco a veces el ruido que hace el motor y ellos son los que se acercan, ¿no? Y siempre viajas con un guía o un capitán que es muy experimentado y que sabe cómo acercarse a los animales y nunca pones en riesgo pues la vida de nadie, ¿no? Ni estar como tratando de, pues como digo yo, a veces como de jugar a la valiente y simplemente tienes que estar ahí, estar preparado y siempre estar atento porque las cosas te pueden salir de pronto de un lado sale la ballena y tienes que estar listo para poder registrarla, ¿no? Tienes que estar muy atento a lo que haces y siempre debes de ser pues respetuoso, ¿no? Y seguir las reglas de observación. Por ejemplo, pues te marcan, ¿no? Que no te puedes acercar a cierta distancia de los animales. Eso con las ballenas. Luego, cuando vas a bucear con los arrecifes de coral, pues no los puedes tocar. Eh, no puedes estar pues recargándote en ellos, ¿no? Para grabarlos, siempre tienes que hacerlo con mucho cuidado y mucho respeto. Y en las cuevas lo que tienes que hacer es, eh, pues, respetar mucho como el contexto y entender que no puedes tú cuando buceas en las cuevas tienes que entrar de forma casi como si estuvieras volando, ¿no? Casi horizontal, porque si tocas el fondo es de un lodo muy fino y puedes generar cero visibilidad y eso es un riesgo, ¿no? Para todos. No tienes que entrar con mucho cuidado y el entrenamiento es lo que va a hacer que tú estés lo más seguro y lo más confiable, ¿no? Siempre es importante que tengas esa parte de ese como instinto, ¿no? Saber que si te sientes, pues también hacerle un poco de caso a tu cuerpo, ¿no? Si te sientes cansado, si te duele la cabeza, si te sientes mal, lo mejor es mejor postergar la grabación, pero siempre es trabajar con ese respeto y con esa seguridad también con tus compañeros, ¿no? Estar como atentos. A veces tu vida depende de tu compañero y la de tu compañero de ti, entonces tienes que tener como esa claridad para saber qué es lo que vas a documentar y cómo te vas a mover ahí bajo el agua, ¿no? Muy bien, maestro. Has trabajado, bueno, empezaste con servicio social, ya nos comentaste con mochila al hombro, y bueno, has tenido a grandes maestros, de los cuales tú asististe, y luego das tu paso ya como productor independiente. Pero quisiera que nos comentaras qué te dejó el haber trabajado con Prieto, con Ferrucci. O sea, sé que eres un admirador
nuestro querido Jacques Cousteau. O sea, Muchos regaños. o sea, de ellos, ¿qué es lo que a ti te da, del mismo Ramón Bravo, qué es lo que a ti te da como lección y que empiezas a aplicar ya en tus primeros pasos en la producción de fiestas de naturaleza? Por favor. Híjole, bueno, yo creo que es una combinación de entre Carlos y Fabricio, pero siempre era trabajar con mucha disciplina, ¿no? Siempre, tal vez yo en mi vida cotidiana no soy como tan ordenado, pero he aprendido que si aquí no eres ordenado, no eres reiterativo y no eres sistemático, las cosas no se van a lograr, ¿no? Tienes que ser muy disciplinado en llevar el equipo siempre listo, ¿no? Y suena como muy fácil, pero de repente, bueno, ahorita antes eran los cassettes, ¿no? ¿Te acuerdas? De tu caja de Betacams, ¿no? O los mini DVs para la cámara submarina. Bueno, pues ahora es que las tarjetas no estén llenas, que los discos duros que te llevas de respaldo estén vacíos, y siempre era preparar todo en la noche, ¿no? Yo me tardaba mucho tiempo en preparar la cámara submarina porque el otro día quería pues nos levantábamos muy temprano al amanecer, tomar un poco de café y después de ahí era el termo, por cierto, es una parte muy importante en las producciones porque sin él pues no, no logro como concentrarme en las mañanas. Entonces era eso y después de ahí empezar a trabajar con la cámara, ¿no? Pero no puedes estar en el barco o estar en la embarcación preparando el house ni que limpiando, o sea, tienes que llegar ya con todo listo porque las cosas están sucediendo enfrente de ti y no puedes perder ninguna oportunidad, ¿no? Entonces, lo que me dejó fue eso, ¿no? Disciplina, tener orden y siempre tomar anotaciones de lo que ibas grabando, registrando, para ver cómo eso te iba a ayudar a contar la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando me fui a Isla Socorro estuvimos casi un mes allá. Entonces, pues tenías que anotar, ¿no? Eso me pasaba mucho con Fabricio porque teníamos que entregar a veces un reporte de los viajes y yo hacía la bitácora de los días de grabación, ¿no? De repente estábamos 10 días y así, oye, ¿qué hicimos la primera semana o qué? Entonces, y eso se me quedó mucho de los viajes, ¿no? Hacer en los viajes un registro y una bitácora de actividades y de qué íbamos grabando y en qué momento lo íbamos teniendo para tener un orden y después ya saber qué teníamos, qué nos hacía falta. Y a la hora de estar ya editando y trabajando, pues te das cuenta que es mucho más fácil y tienes un mayor orden, ¿no? Incluso para empacar, pues hago una lista, ¿no? Porque llevas tantas cosas, las tarjetas, y luego de repente voy empacando como por días, ¿no? El tripié, el tornillo, entonces tienes que sistematizar las cosas para que cuando estés ahí, lejos de todo, pues todo salga en orden. Muy bien. Ahora platícanos este salto que das ya como productor, como director de tus producciones. ¿Cómo comienzas? ¿Por qué comienzas? ¿Por qué das ese salto? ¿Por qué decides? ¿Y cuál es tu ruta, digamos, de piezas que a ti te han significado una satisfacción especial ya en este plan de productor independiente? Por favor, maestro. Gracias, fíjate, fue muy chistoso porque me encontré con un amigo, con Omar Iturbe, él tenía en ese entonces una cámara, una máquina, una computadora que la podías conectar con FireWire, y mi cámara, en ese entonces digital, pues tenía esa salida y ahí empezó como esa relación, ¿no? Para ver si empezábamos a trabajar de forma independiente. Él tenía el equipo para editar, yo tenía la cámara, y cuando yo tenía la cámara submarina, tengo como una pues, reflexión, ¿no? Sobre por qué esperar a que alguien me contrate cuando yo puedo también empezar a hacer estas historias. Ahí fue la prueba de fuego, ¿no? Estaba yo con la maestra Guadalupe Ferrer, que era la directora de TV UNAM, le propongo que me dirija la tesis, acepta, y en una de las pláticas le propongo hacer un documental sobre cómo trabajan los biólogos de la UNAM
con las ballenas jorobadas, ¿no? El laboratorio a cargo del doctor Luis Medrano y la maestra María de Jesús. Me acerco a ellos, me permiten acceder a sus viajes, a sus investigaciones, y a partir de yo tener el compromiso con la maestra Ferrer y con el grupo de científicos de la UNAM, empiezo a trabajar como de forma sistemática para contar esta historia de cómo ellos hacen sus estudios, ¿no? Entonces, creo que viajar a la isla Socorro en el archipiélago de Reviejado, hicimos 4 viajes y fue algo muy, muy significativo, ¿no? Porque empezamos o sea, yo ese lugar ni siquiera ni con Fabricio ni con Carlos Preto lo había conocido, entonces me estaba acercando a un lugar que era completamente desconocido para mí y estaba contando la historia de algo que yo ya sabía, como habíamos visto, por ejemplo, cómo trabajan con la ballena gris y la ballena azul, pero nunca había trabajado con la ballena jorobada. Entonces, a partir de querer contar estas historias, de querer producir más este tipo de documentales, pues empezamos a hacer eso. Después llega el programa, hicimos un programa que fueron los 25 años del equipo de buceo de la UNAM, donde el rector Juan Ramón de la Fuente revela la placa en Isla Socorro porque el rector buceaba. En ese entonces, él buceaba, un compañero del equipo de buceo, Iván Palacios, lo conocía, lo invita, y bueno, se hace la invitación para esta expedición, y pues empiezan a juntarse algunas cosas, ¿no? La UNAM iba el Instituto de Ciencias del Mar iba a hacer un proyecto con una boya sonográfica en Isla Socorro, entonces se empezaron, como se dice por ahí, a alinear los planetas, y nos puede acompañar el rector de la UNAM, dejan la boya sonográfica, y a partir de ahí, termino este documental de los 25 años del equipo de buceo de la UNAM, y me invitan para participar y hacer la boya sonográfica. Para ese documental de la boya sonográfica, fueron 3 viajes a la Isla Socorro, ¿no? Y fue uno de los que les dieron como premio como mejor divulgación científica, ¿no? Y estos documentales, toda esta serie de la UNAM la hice junto con Omar Iturbe, que él, bueno, hacíamos los viajes, las investigaciones, éramos un equipo de 2 nada más, ¿no? Entonces, ya sabes, aquí tienes que también, pues, ahí fue donde yo empecé a aprender a editar, empecé también como a ordenarme y a sistematizar todo lo que había yo aprendido en los documentales con Fabricio y con Carlos Prieto, ¿no? Que tienes que ser muy ordenado y siempre tienes que tener esa disciplina, ¿no? De ser como muy, muy ordenado. Y lo que te da el buceo y los deportes extremos es que los deportes extremos tienen reglas. No las puedes romper, porque si las rompes, entonces se hace una cadena de desastres, ¿no? Entonces tienes que aprender a respetar las reglas, a saber hasta dónde puedes llegar, y a partir de ahí, pues todo sale en orden, ¿no? O sea, ya vas como, nunca el exceso de confianza, eso sí, pero sí vas confiado de que tu equipo está listo, de que ya lo revisaste y que pues es enfrentarte el día de cómo te va a ir, ¿no? En el documental. Muy bien. Canal 11, TEVNAM, has recorrido ya varios medios con tu trabajo audiovisual, tu carrera, la verdad es una carrera sólida, y quisiera que nos comentaras tu experiencia en específico con National Geographic. ¿Sigues colaborando con ellos? Y platícanos, pues, o sea, cómo es que llegas con Nat Geo y cuál ha sido la ruta que has mantenido de colaboración con este importante medio de divulgación científica. Sí, bueno, todo comenzó cuando descubren una nueva especie de dinosaurio con el paleontólogo, con Rubén, y a partir de ahí la revista, esta nueva especie de dinosaurio la descubren en Coahuila, hacen el artículo y de ahí me invitan a trabajar. Luis Ernesto Nava, que es el editor de cierre de la revista, me invita a colaborar con él para hacer estas historias en la parte web de la revista, donde se cuentan historias que no se tocaban en el artículo, ¿no? Entonces hicimos 4 videos sobre cómo se fosiliza un hueso,
cuál es la diferencia entre un fósil y una piedra, detrás de las cámaras y cuáles son los protocolos que debes de seguir si encuentras un fósil. Entonces, a partir de estas historias, hicimos estas historias para la página web, se publicaron, les fueron muy bien, y Rubén, el paleontólogo, después recibe una invitación por parte de bueno, es que no es instituto, pero en Sucre, Bolivia, nos invita el Ministerio de Turismo y el parque paleontológico que se llama, ¿cómo se llama el parque? El Parque Cretácico, donde está Calorco, que es el recinto, uno de los recintos o el recinto más grande del mundo con huellas fósiles de dinosaurio. Entonces nos invitan en Bolivia para ir y para hacer este scouting. Y pues bueno, todo nació a partir de esta nueva especie de dinosaurio que encuentran. Y la verdad es que ahí trabajé mucho de la mano con Luis Ernesto Nava y con quien hacía el guión para contar la historia de cómo se descubre este dinosaurio. Y después, te digo, fuimos a este viaje, ¿no? De scouting que se está preparando, pero es muy, muy importante que siempre tienes que trabajar ahí con pues es un gran rigor científico, ¿no? Todo lo que publicas en la revista tiene que estar pues ya muy bien sustentado. Y la verdad es que yo llegué al proyecto ya al final, ¿no? Ya que ellos habían hecho toda la investigación habían visto que sí eran una especie de dinosaurio, que habían tenido los registros que Rubén, el paleontólogo, decía. Ya yo llegué al final para contar la historia en estos videos que se hacen ahí con la revista, ¿no? Muy bien. Comentas esta cuestión del rigor científico para manejo de contenidos. Y hay un tema en tus producciones, muy en especial tus producciones, tiene una narrativa estética que atrapa, que atrae. Entonces el espectador se puede quedar, se ha impactado viendo esto que muestras, estos mundos maravillosos que muestras. ¿Cuál es tu balance para generar justo un equilibrio entre creatividad, entre cuestión estética y este rigor científico? Por favor, maestro. Bueno, lo primero tienes que ser como tener claro cuál es la historia, el contexto de la que vas a contar, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que se encuentra atrás de mí es la encrucijada donde hicimos este documental de por qué es importante la fotografía de naturaleza. Entonces, pues debes de siempre trabajar pues en las mañanas, al amanecer, ¿no? Tratar de registrar la mayor actividad, es cuando hay mayor actividad con los animales, es cuando tienes la mejor luz y tienes que estar buscando pues día con día eh, diferentes historias, ¿no? Todo aquello que te van contando sobre pues lo que hay debajo del manglar, que si el manglar es también una especie como de, de nicho para diferentes especies, pues tienes que entrar a bucear. Por ejemplo, lo que hicimos ahí fue unas tomas de unos camarones muy pequeños que están ahí como refugiados entre las raíces del mangle. Entonces, todo este tipo de contexto hace que la historia empiece a cobrar un valor estético, como dices, ¿no? Siempre primero es entender y tener claro qué es lo que vamos a contar, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues es prácticamente estar pues todos los días, ¿no? Al amanecer buscando las mejores historias y tratar de tener siempre el equipo listo para que las cosas que sucedan frente a ti las puedas documentar. Muy bien. Al público que nos está siguiendo en este conversatorio con el maestro Oliver Velázquez, quiero comentarles, bueno, tenemos una línea pues ya de conversatorios, fue Rodolfo Juárez, fue Yanira Almazán, ahora nuestro Oliver, vamos a tener a la maestra Ana Cruz, y bueno, vamos a abrir en breve una sección de preguntas al maestro sobre su trabajo, pero antes de pasar a este último, a este rubro, a este bloque de preguntas,
Maestro Velázquez, quisiera que nos compartieras eh, sobre las piezas que tienes en la Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Eres un asiduo pues, participante con nosotros, te lo súper agradecemos. Quisiera que nos comentaras sobre los valores de producción de estas piezas, y en especial sobre esta emisión Múnich 2020, Múnich Contigo, que nos detallaras sobre estas piezas que ahora tenemos el gusto de contar en el acervo y que pronto se van a exhibir también por vía en digital, vía internet. Por favor. Bueno, pues fíjate que mucho es el lugar, digamos que por sí solo vende, ¿no? La encrucijada de la reserva es un lugar increíble, tiene los árboles de mangle más altos del Pacífico Norte, son árboles de casi 20 metros de altura. Eh, Ahora ya, si antes, bueno, nunca me puse tan nervioso al bucear ni a estar con la cámara bajo el agua, pero volar el dron sí me cuesta un poco más de trabajo y ya me he logrado controlar un poco, pero tenemos estas también tomas aéreas que nos dan ahora los drones y pues tratar de buscar esas historias bajo el agua, ¿no? De ver cómo hay un grupo de camarones que encontramos en el manglar. Digo, tú no puedes llegar y como llamar a los animales, menos bajo el agua, ¿no? Pero tienes que estar constantemente pues trabajándolo, ¿no? Estar listo y ver en qué momento está el agua un poco más clara. Hay cocodrilos, entonces lo que hacíamos era primero ver con el guía que el lugar estuviera seguro. Yo me metía junto al manglar y la lancha se ponía como atrás de mí, ¿no? Para que no pasara nada. Entonces, debes de tener claro que es un riesgo, pero tampoco estás ahí como metiéndote solo ni jugándole al valiente, ¿no? Siempre tienes que tener como una sistematización para que eso salga bien. Y a partir de ahí, pues estuvimos trabajando con los fotógrafos. Y te digo, el lugar es un lugar increíble y está muy bien conservado, ¿no? La gente no tira basura dentro de la reserva, los pobladores lo cuidan muy bien y la CONAP ahí hace un gran trabajo con los proyectos de conservación y los proyectos para tener muy bien el lugar. Estamos a punto de entrar a nuestra sección de preguntas. Falta pues, un escaso minuto. ¿Nos podrías compartir tu producción reciente antes de entrar, por favor? Bueno, es que es sobre la importancia porque es importante la fotografía de naturaleza, ¿no? Es un documental que hicimos donde la directora editorial de National Geographic, Claudia Musi, nos da como su reflexión, junto con Mauricio Ramos, que es uno de los fotógrafos que trabajan ahí en la revista, sobre cuál es la importancia y cómo debemos entender el contexto de estas imágenes, ¿no? En donde siempre es muy importante, pues, como dice Mauricio, ¿no? Que la educación es parte fundamental para que nosotros sigamos conservando y podamos tener una buena convivencia con la naturaleza. Genial, genial, genial. Te mandan felicitaciones, Emiliano Arroyo, venga. Maestro Emiliano, sí. Emiliano yo lo estamos trabajando ahorita con las reuniones grabadas y tenemos un proyecto ahí con él para hacer algunas cosas de divulgación y de contar historias pues sobre cómo cuidar y proteger la naturaleza, ¿no? Angélica de la Peña, también éxito, te desean mucho éxito. Gracias. Alejandro Aguirre, ¿qué tipo de preparación se necesita para poder hacer fotografía submarina? Bueno, primero tienes que saber bucear, ¿no? Obviamente tienes que estar cómodo bajo el agua, tienes que entender cómo es el proceso. Entre más profundo estás,
menos tiempo puedes estar bajo el agua, ¿no? Entonces, recuerdo cuando íbamos a grabar, cuando hacíamos la serie de México Azul, salíamos a grabar los tiburones martillo y necesitábamos ver la mancha de tiburones a contraluz, ¿no? Teníamos que estar 30 metros bajo el agua y buscarlos. Entonces bajábamos 30 metros, solamente podíamos estar como 10 minutos y hacíamos una cosa que se llama buceo multinivel. Entonces íbamos subiendo y estando diferente tiempo a diferentes profundidades, pero lo primero que tienes que hacer es estar seguro bajo el agua y a partir de que estás ya cómodo, que sabes que vas a tener, que no vas a tener ningún problema, pues ahí es donde entonces entra la cámara en acción, ¿no? Digo, es lo más recomendable. Ana Cruz, la maestra Ana Cruz, pregunta, ¿cuál es el proyecto que te ha gustado más realizar? ¿Cuál es el más peligroso? ¿Y cuál el más premiado y reconocido? Pues un saludo a Ana Cruz. El proyecto que más me ha gustado, híjole, es que han sido varios, pero bueno, trabajar en Isla Socorro con las ballenas jorobadas fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? El programa, el que más reconocido fue el de la boya oceanográfica, que le dieron varios premios por mejor divulgación científica. De hecho, después de ese premio fue que empecé a trabajar con Ana Cruz también ella se encargaba de dirigir y producir el magazine de Eureka, y también con ella participando en grandes producciones, pero ese de la huella sonográfica tuvo bastante reconocimiento, y del que más me ha gustado participar. Es que cada uno tiene sus momentos, ¿no? Pero eh, ese de las ballenas fue te digo, muy enriquecedor, y pues los que he hecho, ¿no? Con National Geographic en español han sido también muy enriquecedores, porque sí había estado yo en Coahuila cuando hicieron el desierto, pero trabajar y contar estas historias con ellos también fue un gran reto. Ángel Trujillo, ahí otro saludo, un gusto escuchar al buen Oliver Velázquez Quijano. Te dan saludos. Gracias. Mira, la maestra Ana Cruz, te manda saludos y gracias, maestra, pronto vas a estar aquí con nosotros. La próxima semana. Siempre, ¿no? Pues, bueno, quería comentarles al público que nos está viendo que yo tuve el placer de colaborar con Olivier y bajo la dirección de la maestra Ana Cruz. Fue una experiencia maravillosa. Muchas gracias. Ana Padilla, ¿en qué proyectos has estado trabajando ahora en tiempos de pandemia, justo? Fíjate, eso es una pregunta muy interesante, porque justamente estoy trabajando con la alcaldía de Tlalpan para hacer unos documentales sobre los pueblos originarios, pero no se pudo por todo lo que estamos atravesando. Entonces lo que yo propuse fue a través de las páginas de Facebook y de las páginas de la alcaldía, contarle la historia a la gente, de las historias que tengo de la naturaleza, ¿no? Y recordarles que hay un mundo increíble que nos espera allá afuera, y que debemos de seguir cuidando y protegiendo para que pues todo salga como siempre, ¿no? O sea, que sigamos conviviendo en armonía con la naturaleza. Y a partir de este contexto que yo tengo, pues le he contado esas historias, ¿no? A la gente en las páginas de los CAO, que son los Centros de Artes y Oficios. Empezamos a salir a documentar, hacer entrevistas con la gente en los pueblos originarios. No se pudo, entonces a partir de ahí estuvimos ya, se replanteó todo, ¿no? Porque no podíamos salir, no podíamos entrevistar a la gente y estar contando estas historias sobre algunas historias de la naturaleza, algunos animales ahí subacuáticos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente, también Mariana Padilla te pregunta, ¿cómo decidiste certificarte en buceo en su momento? Ya que fue una decisión fundamental para tu profesión como fotógrafo de la naturaleza. Por favor, compártenos, maestro.
Bueno, pues fíjate, todo fue porque un muy buen amigo me invitó a bucear y, y éramos un grupo pues grande, ¿no? Entonces siempre era como la presión ok, si queremos volver a seguir a bucear, tienes que certificarte, tienes que terminar bien lo que estás empezando, ¿no? Entonces, cuando yo llego al Canal 11 ya me había certificado de buzo 2 estrellas, ¿no? Y cuando empiezo a trabajar, pues decido tomar el curso avanzado y ahí es donde empiezo a terminar de concluir este entrenamiento. Y cuando empiezo a trabajar con la Comisión Nacional de Buceo Subterráneo y Espeleología con Bruno Espinosa, pues ahí empiezo a tener como, pues primero más contacto con los buzos de cuevas y trabajar muy de la mano con la seguridad para que todo siempre fluya en orden, ¿no? Muy bien. Eh, Maestro, quisiera que nos dieras una reflexión sobre tu labor como divulgador de ciencia. Justo la pregunta que hace Mariana sobre esta labor que se está llevando a cabo en la pandemia. ¿Cuál es ahorita tu punto, pues, de misión con tu trabajo como divulgador sobre la naturaleza? Has comentado el respeto, has comentado el cuidado. ¿Cuál es tu legado, pues, hacia las nuevas generaciones que ven en este quehacer una oportunidad de desarrollo profesional, y a los colegas mismos, pues, que quizá no estén tan adentrados en estos mundos que tú has penetrado y que has compartido de manera formidable, maravillosa con tus producciones? Por favor, maestro. Bueno, pues siempre es como muy importante tener como el respeto, ¿no? A lo que estás trabajando. Por ejemplo, eh, tener como trabajar muy de la mano con las comunidades, con la gente que está trabajando en los proyectos en los lugares, y a partir de ahí, pues siempre seguir la línea, ¿no? En la que tú debes de contar la historia eh, con cierto rigor científico. Esto es que debe estar acompañado de algún especialista y, y siempre el querer salir, viajar y contar la historia de los lugares, ya sea el desierto, el bosque o bajo el agua, debes de dejar que tu legado pues se sume a las nuevas generaciones, ¿no? Ver el contexto en el que estamos y tal vez entender un poco por qué lo estamos viviendo, ¿no? Muy bien. Por último, antes de despedirnos, ¿cuál es el reto que el maestro Oliver Velázquez Quijano quiere enfrentar en un futuro inmediato? ¿Cuál es justo la producción que tú quieres afrontar con todos estos valores de producción que traes ya como una carrera ejemplar? Bueno, pues siempre es como muy motivante pues seguir pues trabajando con las nuevas tecnologías, ¿no? Con los drones, incluso ya hay drones subacuáticos, ¿no? Que todavía no he utilizado, pero sí ya los conozco muy bien. Entonces, trabajar con las nuevas tecnologías, por ejemplo, con todo lo que estoy haciendo, por ejemplo, los de Chama Tierra, ¿no? Que trabajan 360 y cosas formidables para sus plataformas. Siempre debes de seguir explorando nuevas tecnologías y estar siempre listo para que eh, seguir experimentando y tener la forma de contar historias de una forma que trates de atrapar a la audiencia, ¿no? Y tratar de cautivar a las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, mi sobrina Ana Regina quiere ser directora de cine, tiene apenas 17 años y le gusta mucho este mundo de contar las historias, y ella solita, ¿no? La que ha decidido como tener este interés. Entonces, a partir de ahí, pues siempre tener los retos de seguir experimentando con las nuevas tecnologías que te van a dar, que son herramientas para que tú cuentes una historia de forma diferente. Muy bien, muchas gracias. A nombre de todo el equipo de producción que conforma la Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich 2020, Múnich Contigo, damos
un agradecimiento muy especial, realmente un agradecimiento muy especial a nuestro Oliver Velázquez Quijano, un gran amigo, un profesional apasionado, pues, o sea, ustedes pueden checar sus materiales. Quisiera que nos compartieras tus redes, ¿dónde pueden checar tus materiales, maestro? En la página de Facebook, ahí están mi página de Facebook, Oliver Velázquez Quijano, y la página de Oliver Baku Films. Ahí pueden ver algunos de los trabajos que estamos haciendo con la alcaldía y, por ejemplo, el demo que se expuso, ¿no? Que es que tiene este concepto de salgamos de expedición para conocer diferentes lugares, historias y ver cómo se cómo trabajan con sus proyectos de conservación. Muy bien, gracias, maestro. El 12-12, no se lo pierdan, no se lo pierdan. El 12-12 está la maestra Ana Cruz, nuestra querida maestra Ana Cruz, aquí en Múnich contigo. Muchas gracias a todo el equipo de esta muestra nacional de imágenes científicas. Agradecimiento especial a Mariana Padilla y a la querida Mitsuko por el apoyo, por hacer posible esta vinculación vía internet. Soy Alejandro Alonso, muchas gracias.